María Luisa Cedeño era una simpática anestesióloga que había decidido pasar un fin de semana en un lujoso hotel de Costa Rica. Sin embargo, no pudo salir con vida de aquel sitio. Su asesinato conmocionó a todo el país, que no fue capaz de entender el crimen y sobre todo el ensañamiento que habían tenido con aquella mujer. Hola amigos, bienvenidos de vuelta, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Hoy hablaremos sobre el terrible asesinato de María Luisa Cedeño. Esta historia se desarrolla en la vibrante ciudad de San José, en Costa Rica, la cual fue fundada en el año 1737, lo que la convierte en una de las ciudades más jóvenes de América Latina, originalmente llamada Villanueva de la Boca del Monte de Nuestro Señor San José. Aunque sus comienzos no fueron tan agradables, pues era una ciudad en la que nadie quería vivir debido a la falta de agua. Incluso en 1750, el gobernador Tomás López del Corral tuvo que ir a traer a los habitantes a la fuerza para que vivieran allí, haciendo uso de tropas y soldados para que finalmente hubiera pobladores de la que es hoy la capital de este país. Afortunadamente, un año después de esto, San José pudo dotarse de tan indispensable elemento de vida. Si bien Costa Rica es famosa por sus exuberantes bosques tropicales y playas vírgenes, esta ciudad tiene su propio conjunto de sorpresas y entre los lugares más imprescindibles para conocer está la Plaza de la Cultura, donde ticos y turistas pasan para disfrutar de un rato de ocio. También está el Teatro Nacional y el Museo del Oro Precolombino, además del concurrido y colorido Mercado Central. En aquel bello territorio nació un 29 de mayo de 1970, María Luisa Cedeño en un pequeño pueblo llamado La Fortuna de San Carlos. Tenía un total de 4 hermanos, siendo ella la última en nacer y por ende era la más consentida de la familia. Desde muy joven mostró ser una persona muy divertida, trabajadora y que se preocupaba mucho por sus amigos y padre, a quien cuidaba con mucha dedicación por su enfermedad, y precisamente esa vocación para servir a los demás la llevaría a elegir como profesión el ser doctora, carrera de la que se graduó y que además complementó con una especialización en anestesiología. El compromiso y la dedicación que María Luisa tenía por lo que estudió le permitió conseguir empleo rápidamente y así poco a poco irían pasando los años hasta que la vida la puso en las puertas del Hospital Cima, al que con 43 años para ese momento entraría a desempeñar el cargo de jefa del servicio de anestesiología y recuperación. Allí era más que amada por sus pacientes por lo empática y especial que era con ellos. Por ejemplo, siempre solía llamarlos un día antes de su operación para presentarse ante ellos como la doctora que les estaría aplicando la anestesia, dándoles de esta manera un poco más de tranquilidad para someterse al procedimiento médico. Además, luego de las cirugías también los buscaba para ver cómo seguían y cómo iba su recuperación. Desafortunadamente no todo era color rosa en aquella profesión, pues a razón de la misma, la mujer casi nunca podía estar en las reuniones familiares y eso la hacía sentirse un poco triste. Sin embargo, siempre que podía estar, por supuesto, no dudaba en hacerlo, incluso siendo la que preparaba la cena de Navidad. María Luisa era alguien sumamente independiente que además amaba viajar tanto fuera como dentro de Costa Rica y de hecho ni siquiera para eso necesitaba de nadie, pues no le molestaba en lo absoluto hacerlo sola. Además, gracias a su trabajo contaba con un excelente salario que le permitió conocer diversos lugares en el mundo, entre esos África, algunos países en Europa y otros más en Latinoamérica.
También era una persona muy aficionada al fútbol, así que cada que tenía la oportunidad viajaba para ver los partidos de la Champions. Con la llegada de la pandemia en el año 2020, la mujer tuvo que dejar de hacer lo que tanto le gustaba, viajar y conocer nuevas culturas. Es por esto que, bajo el mismo estrés que trajo a todo el personal médico aquel virus, ella decidiría tomarse unos días de vacaciones para salir de esta tensa rutina y aprovechar para pasar más tiempo con su fiel compañera, una perrita salchicha que la doctora adoptó luego de que una de sus amigas se la diera y a la que llamó Mafalda, aunque de cariño le decía Mafi. María Luisa amaba profundamente a su mascota, le tomaba muchas fotos y siempre se la llevaba a pasear a la par de ella sin importar a dónde fuera. Mejor dicho, siempre estaban juntas, incluso cuando pasaron una noche de terror en la que la desgracia les tocó su puerta. María Luisa, su mejor amiga llamada Esme Vargas y el esposo de esta habían hecho planes para ir a pasar el fin de semana en Santa Teresa de Cobano. Sin embargo, estos planes se terminaron arruinando cuando a la médica se le programó una importante cirugía para el lunes 20 de julio de 2020, por lo que ella optó por no acompañarlos, pero le pidió a su amiga que le ayudara a encontrar un lugar un poco más cerca donde irse ella junto a su perrita Mafalda de paseo, pues en definitiva sentía que necesitaba, por su salud mental, relajarse y olvidarse de toda la angustia que se vivía en el hospital, aunque fuera solo por 2 días. Fue así como el par de amigas se encontraron a través de una aplicación un hotel llamado La Mansión Inn, ubicado en la playa Manuel Antonio en Quepos. En las fotos, este lugar se veía como un hermoso sitio paradisiaco y en definitiva María Luisa y su mascota lo confirmaron el sábado 18 de julio cuando llegaron al lugar y fueron instaladas por el personal en la habitación número 3. El fin de semana había iniciado más que bien para la mujer y estaba encantada de finalmente poder olvidar sus obligaciones, relajarse, leer, tomarse unos tragos y disfrutar de la compañía de su hija perruna que siempre le levantaba el ánimo. Prueba de esto sería un audio que le envió a su mejor amiga en la noche, en la que le describió su estadía diciendo: Mita, vieras qué bueno es este hotel, solo hay como 2 huéspedes, entonces Mafalda es como la reina del lugar y además me tratan demasiado bien. Además, contó que cuando llegó le ofrecieron un todo incluido, así que ella decidió aceptar y así se lo narró a Esme. Me traen agüita, me traen trago, le traen agüita a Mafalda, me traen fresas, piñita, o sea, no tienes idea lo chiva que está la chineación aquí. Sin embargo, también se quejó un poco de que el lugar estaba un tanto descuidado porque tenía como que a la mitad del personal y apenas habían 2 huéspedes más, aunque como en ese tiempo había restricciones por la pandemia de COVID, esa situación no le pareció muy extraña y ella nunca mostró ningún tipo de preocupación al estarse alojando allí. El audio finalizaría con un abro comillas: la verdad, este lugar es lo que ocupaba. Mita, vieras qué bueno este hotel. Mae, como yo soy solo hay como vemos como 2 huéspedes. Entonces, ¿cómo te explico que Mafalda es como la reina del lugar? Y además, o sea, me tratan demasiado bien. O sea, pagué una vara como de all inclusive que se pagan $100 extra. Y me traen agüita, me traen tragos, me traen todo, le traen agüita a Mafalda, le traen un tarrito de agüita a Mafalda, me traen fresas, me traen piñita. O sea, no tienes una idea lo chiva que está la chineazón aquí. Y, o sea, me ha encantado, o sea, estoy súper chineada, estoy hablando con el bartender, con el otro mae, con la asistente del dueño, que el dueño es holandés. Entonces, pues, como súper chiva. O sea, y pagué 155,000 colones por noche y con un all inclusive. O sea, que me dijeron que para la cena, para el all inclusive, puedo pedir de cenar de donde quiera y me lo traen. O sea, viera lo chiva que está. O sea, el lugar está más o menos, porque está como descuidadito, porque no tienen la mitad de los empleados y la misma muchacha que sirve el café es la que hace. O sea, pero vieras que las recomendaciones que me han dado son miles. La verdad es que ese lugar como lo que ocupaba está muy chido.
La conversación entre ambas amigas continuó y en esta María Luisa le dijo a Esme que se encontraba en ese momento en el cuarto descansando y que no tenía muchas ganas de tomar esa noche, pues quería ir a la mañana siguiente muy temprano a la playa para caminar con su mascota. Desafortunadamente, nada de esto sucedería. El domingo en la mañana, la mujer se acercó a la recepción para programar su desayuno para el día siguiente, pues era cuando tenía planeado regresar a San José para realizar la cirugía que le habían programado. El resto del día transcurrió con normalidad y lo último que se supo de ella es que ordenó una botella de champán y seguidamente se dirigió a su habitación para disfrutar de su última noche en aquel paraíso. El lunes en la mañana, los empleados esperaron a la carismática doctora con el desayuno listo, pero a eso del mediodía se percataron de que este no había sido consumido todavía, así que procedieron a revisar el registro de salida de los huéspedes, dándose cuenta que parecía que ella aún no salía de su cuarto. Esto le resultó bastante extraño, pues ella había sido enfática en que debía retirarse temprano del lugar para ir a cumplir con labores en el hospital. Es por esto que procedieron a llamar a su habitación, pero tras varios intentos, esperaron un tiempo prudente y luego una empleada fue directamente a tocarle su puerta en múltiples ocasiones, pero aún así no había respuesta. Sin embargo, lo más preocupante de todo es que adentro se escuchaba a su perrita Mafalda, quien no paraba de ladrar, evidenciando que probablemente algo malo había ocurrido. La trabajadora del hotel optaría por asomarse por una puerta trasera del balcón del cuarto y allí quedaría impactada al divisar el cuerpo de una persona sobre la cama tapado con sábanas. No pudo saber de inmediato si se trataba de la mujer, pero esto la alertó, por lo que procedió a ingresar rápidamente en la habitación, en donde al mover aquellas sábanas, lo que tanto temía se convirtió en una realidad. María Luisa acababa de ser encontrada sin vida, fuertemente golpeada y con su cabello mojado, mientras a su lado estaba su fiel compañera, quien temblando continuaba ladrando desesperada, quizás en un intento de aún querer proteger a su amada dueña. La empleada comenzó a gritar y salió corriendo por los pasillos del hotel, pues en efecto lo que acababa de ver era horroroso. En las instalaciones se procedió a dar aviso inmediato al servicio de emergencias e instantes después llegaría la Cruz Roja, quien declaró oficialmente fallecida a la huésped, y un rato más tarde llegaría el equipo forense para hacer las respectivas averiguaciones. Mientras tanto, el propietario del hotel de origen holandés llamado Harry Bodan, quien tenía para ese momento 69 años, pidió a todos sus ayudantes que se reunieran en la recepción para discutir lo que acababa de ocurrir. Como la misma María Luisa lo había manifestado, era poco el personal que tenían en ese momento, así que el dueño del sitio sería quien procedería a interrogar a sus ayudantes. Iniciaría entonces con Luis Carlos Miranda, quien se encontraba realizando un trabajo de marketing referente al hotel. A él le preguntó que si había hablado con la víctima, ante lo que él respondió que no, aunque mostrándose bastante sereno con la situación, a pesar de que seguramente cualquier otra persona estaría muy impactado con semejante crimen. Cuando los agentes del organismo de investigación judicial llegan al sitio, se percatan rápidamente de varias situaciones. Primero, notaron que la puerta de la habitación donde había sido encontrada la víctima no había sido forzada. Es decir, que ella probablemente le abrió a su asesino. Además, había mucho desorden en general y todas las pertenencias de la mujer estaban esparcidas por el lugar, lo que claramente hacía sospechar que todo se trató de un robo que por alguna razón salió mal y había terminado en un brutal asesinato. Sin embargo, al revisar más detalladamente, las autoridades descartaron por completo que lo ocurrido se tratase de un hurto, pues las pertenencias de María Luisa se encontraban todavía allí, entre estas dinero en efectivo, tarjetas, joyas e incluso las llaves de su vehículo. Además,
se halló también una llamativa huella de zapato y de un pie dibujadas con sangre. Otra cuestión que llamó la atención en la escena del crimen es que se encontraron 2 vasos. Esto de inmediato hizo suponer que la doctora había estado acompañada por alguien aquella noche. No obstante, al hablar con su familia se terminó por descartar esta hipótesis, ya que era usual que ella siempre pidiera 2 copas cada vez que tomaba alguna bebida. Para este punto era incluso para las autoridades difícil de descifrar qué había motivado a alguien a cometer un crimen tan terrible, especialmente con la sevicia que este tuvo. La habitación de María Luisa fue hallada llena de sangre, su cuerpo había quedado casi irreconocible debido a diversos golpes en su rostro, abdomen y piernas, además de un par de mordeduras en su seno izquierdo y mejilla derecha, seguido por claros signos de abuso sexual. Fue tal la atrocidad que cometieron con el cuerpo de la víctima que los mismos forenses recomendaron a su familia no abrir su ataúd en su velorio. No obstante, una de sus hermanas llamada Aura se forzó a verla y más adelante declararía en el juicio que su hermana quedó totalmente deformada y que sus labios se caían y ni siquiera se sostenían. Es importante en ocasiones relatar la brutalidad de estos detalles, pues el impacto que estos generan ayuda a entender a la población que esto no solo se trata de un crimen más en el país, sino de uno ocurrido en contra de la vulnerabilidad de la mujer, de cómo el simple hecho de querer tomar unas vacaciones sola la hizo vulnerable ante la crueldad de quien fuese responsable de un acto tan perverso. Ahora, toda Costa Rica se encontraba enfurecida sin comprender quién querría asesinar a una persona tan carismática, amante de los animales, gran profesional, excelente amiga e hija como lo era María Luisa. El misterio de este caso poco a poco empezaría a esclarecerse. En algún punto y por alguna razón, Harry comenzó a ser sumamente enfático con un agente policial para que pasaran a revisar la habitación número 21 de su hotel, que era de uno de sus ayudantes, quien además no se había presentado a la reunión que él había hecho para discutir lo ocurrido en sus instalaciones. Ante este pedido y la extraña insistencia de este hombre, las autoridades se dirigieron a este cuarto. Allí encontraron a Teodoro Herrera Martínez, quien tenía 40 años y era proveniente de Nicaragua. Él era un empleado que había llegado a la Mansión Inn luego de que el dueño de este y su esposo Danilo Obando lo conocieran mientras trabajaba como bailarín en uno de los locales nocturnos de la ciudad. La pareja le propuso la posibilidad de laborar con ellos ejerciendo el cargo de bartender, incluso ofreciéndole uno de los cuartos del hospedaje para que viviera allí. Ante esto, el sujeto no dudó en aceptar la generosa propuesta. El nuevo trabajador era una figura que generaba sentimientos encontrados en el hotel. Por un lado, varios de sus compañeros lo acusaron de drogarse y emborracharse constantemente, para luego ponerse agresivo y pidieron su despido ante los dueños, pero estos hicieron caso omiso. También en los pasillos de este alojamiento se rumoraba que este hombre no solo había cosechado un vínculo íntimo de amistad con Harry y su pareja, sino que existía en realidad algo más que eso, aunque poco se sabe de la veracidad de esto. Desafortunadamente, con la llegada de la pandemia y las restricciones gubernamentales impuestas debido al virus, el empleo de Teodoro se vería fuertemente afectado y sería despedido del mismo, aunque continuando con la generosidad que caracterizaba a quienes lo contrataron, ellos le permitieron seguir viviendo en la habitación que le habían ofrecido en un principio. Cuando las autoridades se encontraron frente a frente con el sujeto, de inmediato pudieron observar el porqué de la insistencia del dueño del hotel para que viniera a su cuarto.
pues el lugar presentaba varios indicios de sangre que fueron ubicados gracias a Baco, un perro entrenado de la Unidad Centralizada de Investigación, que con su olfato marcó algunos puntos que indicaban que allí hubo sangre. Inicialmente lo hizo en el pasillo que va al baño, después en una caja fuerte, seguidamente en un pantalón, unos tenis negros, un reloj, un celular y en una toalla. A partir de eso, las autoridades usarían la técnica de luminol y esto permitió confirmar lo que ya había anunciado el animal. Como si lo anterior fuera poco, Teodoro tenía visibles rasguños en su cara, brazos y espalda, y esto en definitiva lo convertía en el primer y principal sospechoso de lo ocurrido a la doctora María Luisa, por lo que fue de inmediato capturado y llevado a una estación policial. A partir de aquí comenzaría una ardua investigación por parte de los detectives del caso, pues ahora debían confirmar que en efecto a quien habían arrestado era el responsable del terrible crimen. Iniciaron entonces por resolver el misterio de las mordeduras y para esto debieron solicitar la intervención de un experto en odontología forense, quien ordenó realizar los moldes dentales de todos los presentes en el hotel el día de lo ocurrido. Sorpresivamente, este proceso llevaría a la detención de un segundo sospechoso, a quien sus piezas dentales le coincidían con las marcas que la víctima presentaba en su seno izquierdo, y este hombre era nada más y nada menos que Luis, el empleado encargado del área de marketing, del que también se descubrió que practicaba artes marciales y, según la hipótesis planteada por las autoridades en ese momento, precisamente una técnica de defensa y combate en este deporte llamada llave podría haber sido la usada para darle muerte a la víctima. No obstante, la investigación continuaba. El sábado 25 de julio, el propietario de la mansión Inn publicaría a través de su Facebook una carta en la que condenaba el crimen diciendo: el homicidio de la doctora Cedeño fue un acto atroz, cobarde, inhumano, y confío en que la investigación formal en curso llegue a pruebas concluyentes para que su homicida reciba las más drásticas sanciones. Condeno vehemente cualquier agresión por género. Por lo que me reste de vida, trabajaré con todas las energías que me quedan para que lo sucedido no se vuelva a repetir en ningún rincón del cantón de Quepos, y pondré toda mi experiencia como dirigente comunal en asuntos de seguridad ciudadana a fin de que Quepos y Manuel Antonio sean un destino seguro para cualquier clase de turista. Sin embargo, lo más curioso de este comunicado es que poco más de un mes después, exactamente el 13 de agosto, Harry sería acusado de haber participado en el crimen cometido en contra de María Luisa, siendo él quien aparentemente la sostuvo para que los otros dos sospechosos hicieran el resto, además de haber ayudado a ocultar lo sucedido. Adicionalmente, unos días después se daría a conocer el peritaje de los celulares de los sospechosos, que describía algunos mensajes entre Harry y el guardia de seguridad del hotel llamado Christopher Castro la noche del atroz asesinato de la doctora María Luisa. En esto se revelaba que Luis y Teodoro habrían consumido sustancias alucinógenas e ingerido licor esa misma noche. Además de que el mismo vigilante le manifestó al propietario del hospedaje que había visto al par de hombres caminando por los pasillos entre las 2 y 3 de la madrugada de manera un tanto extraña, asegurando que parecía que estaban planeando algo. Asimismo, se lo expresaría Christopher a su jefe a las 2:13 am. Anda drogado. Venga usted arriba a ver si le hace caso porque anda loco. Es un problema. Pero ¿por qué Harry, siendo el dueño del alojamiento, no hizo nada al respecto cuando dos de sus trabajadores estaban claramente perturbando la tranquilidad de sus huéspedes?
Ahora era más que claro que dicha omisión había sido parte del camino para que se cometiera tan horrible crimen. La hipótesis de las autoridades es que en definitiva todo había sido planeado por los tres sospechosos, pues era demasiada casualidad que cuando le preguntaron a Harry por las cámaras de seguridad, este manifestara que no estaban funcionando precisamente cuando ocurrieron los hechos, que por supuestos problemas técnicos. Además, justamente en los minutos en los que ocurrió el homicidio hubo un corte eléctrico y a pesar de que según se dijo esto era algo habitual en el hotel, no deja de llamar la atención ya que era digamos como lo ideal para el asesino, pues no solo evitaría ser descubierto sino que también tendría mucha más facilidad para ingresar a la habitación de la víctima sin problema, pues resulta que sin energía no funcionaban las tarjetas electrónicas de las puertas. Es decir, prácticamente cualquier persona tenía vía libre para entrar a cualquiera de las habitaciones que le viniera en gana. Continuando con todo lo anterior, luego de que Teodoro y Luis estuvieran compartiendo por un buen rato en la casa de Harry, los tres regresaron al hotel con la idea de continuar consumiendo bebidas alcohólicas. Posteriormente, según la versión de los detectives, el guardia se distrajo con el corte de la energía y eso lo hizo alejarse de su trabajo, y ese descuido fue aprovechado por los tres sospechosos, quienes pudieron haber tocado la puerta de María Luisa con alguna excusa y ella quizá les había abierto o simplemente pues ellos mismos abrieron la puerta. Cuando ella se percata de que tanto Harry como Teodoro y Luis estaban ebrios y actuando de manera extraña, ella reaccionaría claramente intentando huir por la salida más próxima, que en este caso sería la puerta trasera de vidrio. Tomando ventaja de su fuerza y de que eran tres hombres, se abalanzaron contra la víctima y comenzaron a golpearla salvajemente en reiteradas ocasiones. Seguidamente, Teodoro abusaría de ella mientras los otros dos sujetos sostenían a la doctora de los brazos. En este lapso de tiempo, según esta reconstrucción de los hechos, Harry procede a morderle una mejilla y el brazo derecho, mientras que Luis le muerde su seno izquierdo. Una vez culminada la agresión sexual y a pesar de los constantes intentos de defensa por parte de la víctima, los hombres continúan atacándola, pero esta vez no solo con el claro objetivo de quitarle la vida, sino también de provocarle una cantidad enorme de sufrimiento mediante brutales golpes hasta que la víctima muere producto de un trauma craneal debido a un movimiento en el cuello que quiebra su cervical, lo cual es un acto similar al de alguien que mata a una gallina y hace un movimiento brusco en su cuello. Después de arrebatarle la vida a la doctora dentro de la habitación, estos sujetos la llevaron hasta una tina en donde la bañaron para luego trasladarla hasta la cama. Como si fuera poco e intentando camuflar su crimen, tomaron saliva de la boca de la mujer y la colocaron sobre las mordidas que le habían hecho. Seguidamente limpiaron un poco el cuarto y se retiraron de allí con total frialdad. El juicio de estos tres hombres iniciaría en septiembre del año 2022 en el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. En este se confirmó que las dentaduras de Harry y Luis coincidían con los mordiscos encontrados en el cuerpo de la víctima. Aunque resulta interesante que el odontólogo forense que argumentó esto hizo la salvedad de que no podía afirmar con certeza total que ellos fueron quienes le hicieron las mordidas. Sin embargo, aclaró que de las 7 dentaduras analizadas, las de estos dos sujetos en particular eran las que más se acercaban a las marcas dejadas en el cuerpo de la mujer. También aseguró que las lesiones se produjeron cuando ella estaba con vida, pues había generado algo llamado equimosis, que es una succión con la boca que deja marcas en la piel y que solo ocurre cuando la persona está viva.
Desde que sucedieron los hechos, los costarricenses, o también llamados ticos, estaban más que al pendiente de cómo se desarrollaba el proceso judicial, pues la indignación en todos era más que latente, especialmente porque desde el principio se notó la poca celeridad que se le dio al asunto, habiendo constantes suspensiones o postergaciones que solo causaban dolor en la familia de la víctima y en general en toda la población. Sin embargo, aunque fuera con lentitud, el juicio siguió avanzando y en este, Harry sería de los primeros en declarar, manifestando que sentía que se estaban violando sus derechos humanos, a pesar de que él no era culpable de lo que lo acusaban. Cuando se le cuestionó sobre las mordidas, este manifestó que le parecía increíble que solo un odontólogo forense era el que estaba encargado de verificar estas pruebas y que basado en su quizás poca experiencia profesional, este tuvo la potestad de lanzar semejantes aseveraciones de que su dentadura era similar a la encontrada en el cuerpo y que por tanto ahora su inocencia se encontraba en tela de juicio, expresando además que consideraba que desde un inicio esos moldes debieron ser enviados fuera del país para que por lo menos se tuviera una segunda opinión profesional. La defensa de este hombre también argumentaba que no era posible que su cliente cometiera tal delito, pues era de edad avanzada e incluso tenía dificultad para caminar por sí solo. También él se encontraba en una relación homosexual con otro hombre, así que no tenía sentido en que quisiera abusar sexualmente de una mujer, ya que aparentemente estas no le generaban ningún tipo de atracción. Además, los abogados de este hombre consideraban que tampoco había un móvil del crimen, pues al final del día quien se vería más afectado con un asesinato en su hotel sería únicamente él mismo. Por otro lado, la defensa de Luis sostenía que su cliente era también inocente, criticando fuertemente las labores realizadas en el allanamiento y registro del hotel, considerándolo poco detallado, superficial y como a la carrera, dejando así muchas áreas sin registrar. Ejemplo de esto, según el abogado, era que la habitación número 6 estaba sucia y desordenada, pese a que no habían huéspedes en ella, pero aún así, los investigadores no consideraron necesario revisarla. Para este hombre, estos problemas podrían haber sido derivados de la falta de experiencia del especialista que estuvo presente en la escena del crimen y de la investigadora de este caso, quienes apenas ajustaban un año en la sección de homicidios y de hecho el caso de María Luisa era el primero que atendían. Debido a lo anterior, el defensor acusó a estos profesionales que participaron en el caso de utilizar un criterio absolutamente errado y sin fundamentos para culpar a su cliente. En el juicio también se alegó el hecho de que la casa de Harry hubiese sido revisada solo 9 días después del asesinato, y la razón por la que se hizo mención a esto es porque surgió una nueva hipótesis expuesta por Margot Arguedas, la abogada de Teodoro, quien exponía la premisa de que el asesinato de la doctora había ocurrido en realidad en aquella vivienda o cerca de la piscina privada con la que ésta contaba. De hecho, esta mujer aseguró que el agua que tenía la víctima en el cabello no era de ducha como se dijo en un principio, sino que era de piscina, lo que corroboraba su teoría de que realmente era el propietario del hotel quien había cometido el delito de homicidio, pero que ahora querían inculparle esto a su representado, ya que supuestamente Harry habría ejercido influencia sobre la policía judicial y la fiscalía para salir libre de todo. Además, la defensora también criticó las labores realizadas por el perro policial utilizado para identificar sangre, manifestando que existían diversas pruebas que demostraban que el animal había fallado en reiteradas ocasiones en sus resultados y había dado falsos positivos. Incluso en el mismo expediente del caso se describió cómo el perro había olfateado fluidos en varias áreas, pero cuando se verificó con el luminol el resultado fue distinto. Finalizando
Iniciando su intervención, Margot pedía que, debido a todo lo expuesto, su representante debería ser absuelto por dudas en su culpabilidad, aunque diciendo que en caso de que los jueces no estuvieran de acuerdo con esto, pidió que Teodoro fuera solo condenado a la pena mínima por los delitos de homicidio calificado y violación calificado, teniendo en cuenta que era una persona muy joven y que se había mostrado muy respetuoso durante los meses en los que estaban en el proceso. Solo hasta el 21 de abril de 2023, finalmente el juicio llegó a su fin y en una sala repleta de familiares de los involucrados y la víctima, diversos medios de prensa y otros interesados en el caso, se resolvería que tanto Harry Bodán y Luis Carlos Miranda quedaban absueltos de los delitos de los que se les acusaba, bajo la primicia de que no se presentó suficiente evidencia que llevara a su culpabilidad. Por otro lado, Teodoro Herrera fue hallado culpable como el responsable de los delitos de violación y homicidio calificado, siendo condenado a un total de 50 años privado de su libertad. Muchos de los presentes o aquellos que se enteraron de la resolución del caso a través de los medios no quedaron muy contentos, pues consideraban que era evidente que Teodoro no había podido cometer un crimen de tal magnitud sin ningún tipo de ayuda y sintieron que nuevamente ganaba la impunidad y la corrupción de su país. Una mujer con un futuro brillante perdió la vida víctima de un brutal crimen que incluso hoy en día impacta a quienes escuchan sobre él. Pues es un devastador e imborrable recuerdo de que, como bien lo dice la periodista Thais Aguilar, abro comillas, los feminicidios no son anécdotas, sino un reflejo cruel de la desigualdad sexual y el ejercicio de poder del sexo masculino sobre la población femenina de manera sistemática y amplia. Las mujeres asesinadas fueron seleccionadas por su sexo, no por su apariencia, y eso provoca en la mitad de la población del planeta el vivir con un miedo constante de movernos por el mundo. Se trata de mensajes simbólicos que pretenden llevar a las mujeres a no alejarnos de nuestro hogar ni de nuestro deber social. Debemos ser buenas mujeres, caseras, comedidas, de bajo perfil, obedientes, sumisas, no ostentar nuestra autonomía e independencia personal, preferiblemente ser afectas a las labores domésticas y la maternidad. En fin, no perder nuestra naturaleza de entrega a otros. Y si se nos da por salirnos de esas normas con acciones como estudiar, viajar solas, trabajar fuera de casa, caminar, correr o desplazarnos por calles, parques y sitios públicos, puede significar que nos secuestren, nos violen o nos maten. Pero les digo que la peor parte viene es cuando todos estos terribles delitos son justificados por la sociedad. Eso sería todo por la historia de hoy. Espero que la narración e investigación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que se cuiden muchísimo, por favor. No puedo creer que algo como decirles que se cuiden mucho se volvió una tradición del canal. Me encanta porque de verdad sí quiero que se cuiden. Bueno, chao.